Jehová convence a Job de su ignorancia. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Lectura bíblica. Job 38 del 1 al 41. Concepto clave. El ser humano no puede contender contra Dios, no puede entender su mente ni pretender ser igual a Él para discutir o reprocharle por sus planes. Dios es el creador del mundo. Él nos formó y tiene toda la autoridad sobre su creación. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a nuestro Creador cómo debe gobernar? Como hijos de Dios, debemos aprender a confiar en Él, a entender que Él es soberano y que todo es para su gloria. Sin embargo, Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros, por lo que podemos vivir seguros en quién es Él. Introducción. Los tres amigos de Job pronunciaron varios discursos en los que se concentraron en acusar a Job por sus pecados. Sin embargo, esto no explicaba la razón del sufrimiento de Job, ya que, como hemos visto, la causa de todo iba más allá de lo que el hombre puede entender. Job había caído en la desesperanza y por su dolor cuestionó la justicia de Dios. Él no entendía las razones de su sufrimiento, pero consideraba que Dios había sido injusto con él. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que Dios confrontó a Job por dudar de su sabiduría. Dios habló a Job a través de un torbellino y lo llevó al arrepentimiento de sus expresiones respecto a los tratos providenciales de Dios con él. Dios llamó a Job a ver la eternidad de Dios y su conocimiento de todas las cosas, en contraste con su propia ignorancia, a comparar el poder del Todopoderoso con su propia debilidad y arrepentirse por tratar de comprender de manera humana la magnificencia de Dios. Dios habló a Job y lo confrontó para traerlo al arrepentimiento de las expresiones poco reverentes que había pronunciado acerca de Dios. Él mostró a Job con diversos ejemplos su total incapacidad para contender con Dios, puesto que él no sabía nada de la fundación del mundo, de los límites del mar, nada sobre la luz de la mañana, ni de las secretas cámaras del mar y de la tierra, nada de los misterios de la lluvia. Él era incapaz de hacer algo en cuanto a la producción de la lluvia, las heladas y los relámpagos. Él era incapaz de dirigir las constelaciones de los astros y no podía suministrar alimento a los animales salvajes. Si Job se sentía incapacitado para atender y actuar en estas obras ordinarias de la naturaleza, ¿cómo se atrevía a pretender cuestionar el gobierno de Dios y levantarse como juez de ellos? Dios respondió a la presunción de Job en su constante insistencia de querer hacer preguntas a Dios, volviéndose en el interrogador de Job. Dios nunca explicó a Job la razón de su sufrimiento, ni dio explicación alguna acerca de las circunstancias de su aflicción, sino que confrontó a Job al hacerle entender que él no era eterno, grande, poderoso, sabio y perfecto como Dios. Dios le preguntó a Job si había participado en la creación como él, o si tenía autoridad sobre la naturaleza. Estas preguntas fueron aplastantes y humillantes, así que Job debía entender que la sabiduría de Dios que creó y sostiene el universo estaba operando también en su sufrimiento, por lo que Job no podía acusar a Dios ni contender contra él. Conclusión. Como hijos de Dios, debemos entender que Dios es soberano, que Él es el creador de todas las cosas y que todo lo que somos y tenemos es por Él y para Él.
Aunque muchas veces no entendemos sus planes, Él es perfecto y su amor hacia nosotros sobrepasa nuestro entendimiento. Así que debemos tener mucho cuidado con el pecado, con dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, con pensar que podemos racionalizar las obras de Dios. Debemos entender que nuestra vida debe estar aferrada de Dios, que debemos constantemente confrontar nuestra vida con su palabra y vivir cumpliendo sus mandamientos para su gloria, independientemente de las circunstancias que enfrentamos. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios confrontó a Job? ¿Por sus pecados? ¿Por dudar de su sabiduría? ¿Por sus amigos? Dios confrontó a Job para traerlo al arrepentimiento de las expresiones poco reverentes que había pronunciado acerca de Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Dios le preguntó a Job si estaba de acuerdo con sus amigos, si había cometido pecados, si había participado en la creación como Dios. Job debía entender que la sabiduría de Dios estaba operando también en su sufrimiento. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú no me dejas a pesar de lo que soy. Señor, yo te pido que no permitas que las costumbres de este mundo desvíen mi mirada de ti. No me sueltes y ayúdame a entender quién eres tú, a obedecer tu palabra y entender los peligros del pecado. Señor, perdóname porque te he desobedecido. Limpia mi corazón de toda maldad. Señor, lléname de ti y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.